Lo que estoy a punto de mostrarte va a sonar imposible, casi exagerado, pero los datos no mienten. Y ahora mismo, el oro se está preparando para repetir exactamente el mismo movimiento que hizo en 1980. No algo parecido, no una versión suavizada, el mismo patrón, paso por paso. Y si entiendes lo que ocurrió entonces, vas a entender por qué los próximos meses pueden cambiarlo todo para cualquiera que posea metal físico. En enero de 1980, el oro alcanzó los $850 por onza. Ajustado por inflación, eso equivale a más de $3,200 actuales. Pero hay un detalle que casi nadie recuerda sobre ese pico histórico. No fue un ascenso lento, no fue una subida progresiva durante años. El oro pasó de $500 a $850 en menos de 3 semanas, un movimiento del 70% en apenas 21 días. Se hicieron fortunas, otras se destruyeron, y quienes vieron venir ese movimiento se posicionaron con antelación. Ahora observa lo que está ocurriendo hoy. El oro acaba de superar los $4,300 por onza. Eso representa una subida de más del 67% en solo un año. El mayor incremento anual desde 1979, justo el año anterior al famoso estallido de 1980. Esto no es casualidad, es la historia alineándose de nuevo. Pero para entender hacia dónde vamos, primero hay que entender qué provocó aquel movimiento, porque las mismas fuerzas están apareciendo otra vez, solo que ahora son incluso más potentes. En 1979, la inflación rondaba el 13%. El dólar se estaba desplomando. La confianza en la moneda era prácticamente inexistente. La gente compraba oro por pánico, porque no sabía dónde más refugiarse. Luego llegaron los shocks geopolíticos, la crisis de los rehenes en Irán, la invasión soviética de Afganistán. El mundo parecía desmoronarse, y cuando el mundo se rompe, el dinero corre hacia el oro. Esa combinación de caos monetario y crisis geopolítica creó la tormenta perfecta. El oro se convirtió en el único refugio real, y cuando millones de personas intentan atravesar la misma puerta al mismo tiempo, el precio explota. Ahora mira el presente. Llevamos años con inflación elevada. El Banco Central imprimió más dinero en 2 años que en el siglo anterior completo. La deuda nacional supera los $36 billones. Billones, con B. El poder adquisitivo del dólar ha sido erosionado de forma sistemática. Y al igual que en 1979, la confianza en la moneda empieza a resquebrajarse. Pero aquí es donde la situación actual se vuelve todavía más peligrosa que entonces. Hoy, el escenario geopolítico es peor que en 1980. Conflictos abiertos en Europa del Este, tensiones crecientes con China, Oriente Medio convertido en un polvorín permanente. Las economías emergentes están trabajando activamente para reducir su dependencia del dólar en el comercio internacional. Incluso acuerdos históricos que sostenían la hegemonía del dólar durante décadas están desapareciendo. Y los bancos centrales lo saben. Por eso están comprando oro a un ritmo nunca visto. En los últimos 2 años, los bancos centrales han adquirido más de 2,000 toneladas de oro, el mayor volumen de compras registrado en la historia moderna. China, Rusia, India, Turquía, Polonia. Todos acumulando metal. No lo hacen porque crean que el oro pueda subir un poco. Lo hacen porque entienden lo que se avecina. Aquí hay un punto clave que la mayoría ignora. En 1980, el oro no solo subió, también colapsó después. Cayó desde 850 hasta cerca de $300 en los años siguientes. Durante décadas, muchos usaron eso como prueba de que el oro era una burbuja especulativa, pero pasan por alto el factor decisivo. El oro cayó porque los tipos de interés se elevaron hasta niveles extremos. El coste del dinero se disparó de forma brutal, y eso destruyó la inflación. Y también la economía. Ese fue el freno que detuvo la subida del oro. La pregunta ahora es sencilla. ¿Puede repetirse eso hoy? ¿Puede alguien elevar los tipos hasta niveles que destruyan la inflación cuando la deuda es colosal, cuando el sistema depende del crédito barato y cuando incluso pequeñas subidas ya generan grietas visibles? Ahí es donde el paralelismo con 1980 se rompe y donde empieza algo mucho más grande. La realidad es que hoy no existe un freno como el de aquella época. El sistema está atrapado,
Si los tipos suben demasiado, el coste de la deuda se vuelve impagable. Los intereses consumirían el presupuesto completo. No habría dinero para nada más. Es matemáticamente imposible. Y eso significa que cuando el oro inicie su siguiente gran tramo alcista, no habrá nadie capaz de detenerlo. Ahora mira lo que está ocurriendo en el mercado físico, porque ahí es donde siempre empieza la verdad. Las casas de moneda no pueden cubrir la demanda. Las primas sobre el precio spot están subiendo con fuerza. En algunos casos, entre un 8 y un 10% adicionales solo para conseguir metal físico. Eso no se ve en mercados normales. Eso aparece cuando el papel empieza a romperse. Las refinerías están funcionando al límite. Los plazos de entrega se alargan. Y esto es clave, porque la mayor parte del mercado del oro no es físico. Es papel. Futuros, derivados, productos financieros. Se estima que por cada onza de oro real existen decenas de onzas reclamadas sobre papel. Ese sistema solo funciona mientras la gente acepte promesas en lugar de metal. Pero cuando empiezan a exigir entrega física, todo se tensa. Y eso ya está pasando. Las reservas disponibles para entrega en los principales mercados han caído de forma abrupta. El oro registrado, el que realmente puede entregarse, se está agotando. Cuando esa cifra baja, significa que los grandes jugadores están retirando metal del sistema. Están dejando atrás el papel y llevándose el oro real. Ese fue exactamente el primer síntoma antes del movimiento de 1980. Quienes entendieron esto entonces se adelantaron. Hubo comerciantes, inversores discretos, personas que empezaron a acumular metal cuando nadie hablaba de él. Compraron cuando el oro parecía aburrido, cuando nadie lo quería. Y cuando el pánico llegó, no solo protegieron su patrimonio, lo multiplicaron. Pero lo más importante no fue la ganancia, fue la preservación del poder adquisitivo. Mientras el dinero en efectivo perdía valor cada mes, el oro lo conservaba. Y aquí viene la parte inquietante. La situación actual es más extrema que en aquel momento. En los años 70, el país aún producía, exportaba, tenía margen de maniobra. Hoy la economía depende del endeudamiento constante. Importa más de lo que exporta, vive de crédito barato y confianza externa. Pero esa confianza se está erosionando. Cada vez más intercambios se realizan fuera del dólar. Cada acuerdo que evita la moneda dominante reduce la demanda global de dólares. Y cuando la demanda cae, esos dólares no desaparecen, regresan. Y cuando regresan, presionan los precios internos. Eso es inflación estructural. Piensa en la magnitud. Billones de dólares están almacenados en reservas extranjeras, fondos soberanos, bancos centrales. Si ese dinero empieza a rotar hacia otros activos, el impacto no será gradual, será violento. Y el activo al que siempre se recurre cuando el sistema monetario se tambalea es el mismo de siempre: oro. No porque sea moderno, no porque sea emocionante, sino porque no depende de promesas, no depende de políticas, no depende de la confianza en nadie. Y mientras eso ocurre, el mercado técnico confirma la historia. El precio ha salido de largos periodos de consolidación, las señales de tendencia se alinean, los grandes participantes están tomando posiciones, no de forma visible, no con ruido, sino con calma, como siempre hacen antes de los grandes movimientos. El público general aún no está aquí, y eso es lo más importante. Las grandes subidas no comienzan cuando todo el mundo habla del activo. Comienzan cuando casi nadie presta atención. Cuando parece tarde, pero en realidad es temprano. Y eso es exactamente donde estamos ahora. Lo que viene después es la fase que casi nadie anticipa correctamente. La fase en la que el movimiento deja de ser racional y se vuelve emocional. Cuando el precio empieza a subir rápido, la atención llega tarde y el miedo sustituye a la lógica. No es el oro lo que cambia en ese momento. Es la percepción del dinero. Esto ya ocurrió antes. Cuando el oro superó ciertos niveles psicológicos en el pasado, dejó de ser visto como una inversión y pasó a ser visto como una necesidad. Las personas no compraban porque esperaran ganancias. Compraban porque temían quedarse fuera. Ese es el punto de inflexión real. Y todavía no estamos ahí. No hay colas en las tiendas. No hay conversaciones cotidianas sobre metal. No hay titulares constantes, ni cobertura obsesiva. Cuando eso llegue, el recorrido fácil ya habrá quedado atrás. La historia demuestra que las mayores oportunidades aparecen antes de que el consenso se forme, no después.
El oro no se mueve por entusiasmo, se mueve por desconfianza. No sube porque la economía vaya bien, sube cuando el sistema empieza a mostrar grietas que ya no pueden ocultarse, y esas grietas están por todas partes. La masa monetaria ha crecido de forma descontrolada, la deuda se ha vuelto permanente, los mercados de bonos, que deberían ser refugio, muestran tensiones, las monedas compiten por sobrevivir, y cuando la confianza se rompe, no hay comunicados ni discursos que la reparen. El oro no promete rendimientos, no paga intereses, no genera flujo de caja, y precisamente por eso sobrevive cuando todo lo demás falla. No necesita fe, no necesita intermediarios, no necesita aprobación. En cada crisis monetaria importante de la historia, el patrón es el mismo. Quienes mantienen su patrimonio únicamente en moneda fiduciaria pagan el precio. Quienes poseen activos reales conservan su capacidad de elegir. Esto no va de enriquecerse rápido, va de no empobrecerse lentamente, va de entender que cuando el sistema cambia, no avisa, simplemente avanza. Lo que ocurrió en 1980 no fue un accidente. Fue la consecuencia inevitable de políticas monetarias desbordadas y tensiones globales acumuladas. Hoy tenemos más deuda, más impresión de dinero, más conflictos y menos margen de maniobra que entonces. Las piezas ya están colocadas. Los bancos centrales están comprando. El mercado físico se está tensando. Las señales técnicas están activas. La presión geopolítica no disminuye. Todo está en su sitio. La única incógnita que queda no es si el movimiento llegará, sino quién estará preparado cuando lo haga. Porque cuando el ajuste se acelera, no hay tiempo para reaccionar, solo para descubrir si se tomó la decisión correcta antes de que fuera evidente. El oro no es una predicción, es una respuesta, y la historia nunca ha sido amable con quienes la ignoran.